Hay días en los que despertar se siente como una carga. Abres los ojos, pero tu cuerpo pesa más de lo habitual. Respiras, pero el aire no parece darte vida. Has dormido, y aún así el alma amanece agotada. No sabes si es cansancio físico o algo más profundo. Caminas, hablas, sonríes, cumples con lo que debes, pero por dentro algo se está apagando. Es un agotamiento silencioso, invisible, que no se cura con una siesta ni con café. Es como si tu espíritu llevara una piedra atada, arrastrando cada paso. Y te preguntas, ¿qué me pasa? ¿Por qué me siento así si aparentemente todo está bien? No hay enfermedad, no hay tragedia, no hay explicación, pero dentro de ti hay un peso que no entiendes. Has orado. Has intentado animarte. Has buscado palabras que enciendan algo, pero la llama sigue débil. Y en medio de ese silencio, tu alma murmura, Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué me siento tan cansada? Tal vez no lo has notado, pero ese cansancio tiene un propósito. No es casualidad ni simple agotamiento emocional. Es una señal. Una voz del cielo tratando de hablarte a través del cuerpo, del alma y de la rutina. Hay cansancios que no vienen por trabajar demasiado, sino por permanecer donde ya no hay vida espiritual. Lugares, conversaciones, ambientes o personas que roban la fuerza que Dios depositó en ti. Cuando el alma no puede gritar, el cuerpo lo hace por ella. Lo que sientes no es flojera, es un llamado. Una alerta del cielo que te dice, despierta. Algo dentro de ti está pidiendo dirección. Hay batallas que no dejan heridas visibles, pero que desgastan el corazón. Te levantas, pero no con la misma energía. Haces tus tareas, pero sin el brillo de antes. Y aunque nadie lo nota, tu interior clama por alivio. No estás sola en eso. Muchos hijos de Dios han sentido esa fatiga del alma, esa presión invisible que intenta adormecer el espíritu. Recuerda, hay una guerra que no se libra con manos ni con espadas. Se libra en el pensamiento, en la fe, en la voz interior que te dice que ya no puedes más. Pero aún ahí, en tu debilidad, hay una promesa que sigue en pie: los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán. Dios no te está castigando con este cansancio. Te está preparando. A veces Él interrumpe tus fuerzas para que aprendas a depender de las suyas. Permite que todo se detenga, no para destruirte, sino para recordarte que no eres tú quien sostiene el propósito, sino Él. Quizás no te diste cuenta, pero has estado intentando avanzar con tu propia energía, luchando batallas que no te corresponden, cargando culpas, responsabilidades y emociones que Dios nunca te pidió cargar. Y ahora, en este agotamiento, Él te está diciendo, detente. Respira. Déjame ser tu descanso. Cuando pases por las aguas, no estarás sola. Él estará contigo. Cuando sientas que las olas del cansancio te cubren, su mano seguirá extendida, esperando que la tomes. Este agotamiento no es tu final, es el punto donde Dios te enseña a rendirte de verdad. Cierra los ojos un momento. Escucha el silencio. Detrás de tu agotamiento, hay una invitación divina: volver a la presencia, volver al origen, volver a escuchar la voz que calma, que sostiene, que sana. Quizás este cansancio sea la forma en que Dios te está susurrando que ha llegado el tiempo de soltar lo que te drena y abrazar lo que te llena. No luches contra el cansancio, escúchalo. Dentro de él hay una revelación esperando ser comprendida. Hay un tipo de cansancio que no tiene explicación humana. No importa cuánto duermas, cuánto descanses o cuántas veces digas ya me siento mejor. Porque no viene del cuerpo, sino del alma. Es ese peso que no se quita con vacaciones ni con distracciones, porque su raíz no está afuera, está dentro. Es el alma gritando por atención, mientras tú insistes en seguir corriendo, en seguir cumpliendo, en aparentar que todo está bien. Y sin embargo, en medio de todo ese movimiento, Dios está tratando de detenerte. No para castigarte, sino para hablarte.
Porque hay momentos en los que el ruido se vuelve tan constante que ya no puedes oír su voz. Entonces Él permite el cansancio. Ese silencio del alma que te obliga a pausar, a mirar más allá del calendario, del trabajo, de la rutina. Hay batallas que se pelean de pie, pero también hay guerras que se ganan arrodillado. Y tal vez, eso es lo que está pasando contigo. Has estado peleando tanto, intentando resolverlo todo, que te olvidaste de descansar en quien puede hacerlo por ti. Recuerda a Elías. Un profeta fuerte, valiente, que había visto fuego descender del cielo. Y aún así, después de una gran victoria, cayó agotado bajo un árbol. No estaba enfermo ni débil. Estaba vacío. Había dado todo lo que tenía, hasta que no quedó nada. Y ahí, en ese agotamiento, Dios no lo reprendió. No le dijo levántate y ora más. Le dijo, come, bebe y descansa, porque el camino es largo. Ese momento revela algo sagrado. Dios no solo ve tu esfuerzo, también ve tu cansancio. Él no espera que seas incansable, espera que seas sincera. Que reconozcas cuando ya no puedes más, para que su fuerza comience donde la tuya termina. A veces confundimos fe con resistencia. Creemos que tener fe es no detenernos nunca, pero la verdadera fe también sabe descansar. Confiar no siempre significa avanzar. A veces significa soltar y esperar. Porque mientras tú descansas, Dios sigue obrando. Tal vez tu alma está cansada porque has estado intentando sostener a todos. Has estado cargando historias, heridas y emociones que no son tuyas. Has estado luchando por mantener la paz, la sonrisa, la esperanza. Y poco a poco te has ido vaciando. Pero Dios te está diciendo, ya no cargues lo que yo no te pedí cargar. Déjame a mí lo que solo yo puedo transformar. Él no necesita tu perfección. Solo necesita tu rendición. Y si hoy sientes que no tienes fuerzas para orar, susurra aunque sea un aquí estoy. Eso basta. Porque cuando el alma apenas puede hablar, Dios entiende cada silencio como una oración. Hay un descanso que no viene del sueño, sino de la presencia. Ese descanso que llega cuando te sientas frente a Él, sin palabras, sin máscaras, sin exigencias. Solo tú y Él. Y ahí, donde creías que ya no había nada, Él empieza a reconstruirte desde adentro. Ven a mí, los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Es su promesa, y es para ti hoy. No tienes que demostrar nada. No tienes que fingir fortaleza. Solo tienes que permitirte sentir, llorar, respirar y soltar. A veces, la guerra más grande no está afuera, sino dentro de ti. Pero también ahí, en ese lugar donde parece que todo se apaga, Dios enciende la chispa que nunca se extingue. La llama que el cansancio no puede apagar, porque proviene del Espíritu. Y aunque hoy no lo veas, tu agotamiento está preparando un renacer. Lo que ahora pesa, mañana será testimonio. Lo que hoy te hace detenerte, mañana te hará volar. Porque no hay cansancio que el aliento de Dios no transforme en fuerza. Hay momentos en los que el cansancio no viene de lo que haces, sino de donde estás. Puedes estar cumpliendo con tus responsabilidades, rodeada de personas, incluso sirviendo a Dios, y aún así sentir que algo dentro de ti se apaga lentamente. No es flojera. Es desgaste espiritual. Es el alma diciendo que algo en tu entorno ya no vibra con la vida que Dios puso en ti. A veces permaneces en lugares que ya cumplieron su propósito. Sigues ahí por costumbre, por miedo, o por cariño. Pero tu espíritu lo sabe. Siente que ese espacio, esas conversaciones, esas energías, ya no alimentan tu fe. Y entonces llega el cansancio. No como castigo, sino como una forma en que Dios te dice, ya no más. Este no es tu lugar para crecer. Hay ambientes que apagan la luz interior. Lugares donde cada palabra que escuchas te deja más vacía, donde cada interacción parece restarte en lugar de llenarte. Y sin darte cuenta, comienzas a perder el brillo, la pasión, la claridad. Empiezas a funcionar en modo automático,
cumpliendo con la vida, pero sin sentirla. Tu alma es sensible. Está diseñada para percibir lo que tus ojos no ven. Por eso a veces el cansancio no se debe a lo físico, sino al peso de lo invisible. Lo llamas fatiga, pero en realidad es el espíritu diciéndote que ya no puede respirar ese aire. Que necesita volver a la presencia. Recuerda a Sansón. Un hombre fuerte, lleno del poder de Dios. Había vencido leones, derribado ejércitos, llevado sobre sus hombros las puertas de una ciudad. Pero su derrota no vino de un golpe físico, sino de algo más sutil. Fue el desgaste, la manipulación emocional, las palabras repetidas una y otra vez hasta debilitar su espíritu. Dice la Escritura, ella lo presionaba cada día con sus palabras hasta que su alma se angustió hasta la muerte. Eso fue lo que lo derrumbó, no la espada de un enemigo, sino la constante pérdida de paz. Así opera también el enemigo hoy, no siempre destruye de golpe, a veces desgasta poco a poco. Con distracciones, exigencias, voces que te hacen dudar, ambientes que te desconectan del propósito. El cansancio del alma llega cuando permaneces donde Dios ya no está. Y no porque Él se haya ido, sino porque quiere llevarte más allá. Quiere mostrarte nuevos territorios, nuevas conversaciones, nuevos espacios donde tu fe florezca. Pero mientras sigas aferrada a lo que ya cumplió su ciclo, sentirás que cada día pesa más. Dios no quiere verte apagada. No te creó para sobrevivir espiritualmente, sino para brillar. Por eso, cuando algo o alguien empieza a drenar tu paz, escucha esa señal. No se trata de rechazar a las personas, sino de reconocer qué atmósferas fortalecen tu espíritu y cuáles lo debilitan. Hay conexiones que fueron hermosas en su momento, pero ya no te pertenecen en esta temporada. No todas las relaciones son eternas, algunas fueron puentes, no destinos. Y aferrarte a ellas solo multiplica el cansancio. Permítete cerrar etapas con amor. Agradece lo que fue, pero no temas soltar. Porque mientras insistas en permanecer en lo que Dios ya terminó, perderás la energía que necesitas para lo que Él quiere comenzar. A veces, el cansancio es simplemente el alma diciendo, ya no me siento en casa aquí. Y cuando escuchas esa voz, no estás fallando, estás obedeciendo. No todo lo que te desgasta es malo, pero no todo lo que es bueno es eterno. Hay estaciones que cambian y, con ellas, los lugares donde Dios te nutre. Si hoy sientes que tu entorno te agota más de lo que te inspira, es hora de mirar hacia arriba. No busques nuevas fuerzas en lo que ya se secó. Búscalas en la fuente que nunca se agota. El Señor es mi pastor, nada me faltará, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Ese es el descanso que tu espíritu anhela. No el de un cuerpo quieto, sino el de un alma que finalmente vuelve a respirar donde Dios habita. Y cuando lo hagas, notarás algo milagroso, el cansancio no desaparecerá de golpe, pero dejará de tener poder sobre ti. Porque descubrirás que no necesitabas cambiar de vida, solo de atmósfera. Hay cansancios que llegan justo cuando estás a punto de entrar en una nueva etapa. No lo sientes como un anuncio, sino como un bloqueo. Quieres orar, pero te distraes. Quieres leer la palabra, pero tu mente se nubla. Te sientas en silencio para buscar a Dios, pero tu espíritu parece dormido. Y te preguntas qué está pasando contigo, por qué tu deseo espiritual parece apagarse justo cuando más quieres acercarte. Lo que no ves es que este cansancio no es casual. Es resistencia. No siempre viene con ataques visibles ni con problemas externos. A veces llega como una neblina suave, casi imperceptible, que va apagando tu enfoque, disminuyendo tu sensibilidad, ralentizando tu espíritu. Es un adormecimiento interior que llega cuando el cielo está a punto de revelarte algo importante. Piensa en los discípulos aquella noche turbulenta en Getsemaní. Jesús estaba a unos pasos de enfrentar el momento más profundo de toda la historia espiritual. Todo el cielo estaba en alerta. El destino del mundo entero se estaba alineando. Y mientras él oraba en agonía, sus amigos más cercanos se quedaron dormidos. No era cansancio físico.
No habían trabajado de más. No era falta de amor. Era esa misma pesadez que a veces tú sientes cuando te propones buscar a Dios con intención. Una somnolencia espiritual que cae justo en los momentos sagrados. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Esa frase no es un regaño. Es una revelación de lo que está en guerra dentro de ti. Tu espíritu quiere buscar a Dios, quiere despertar, quiere avanzar. Pero la carne se rinde al peso, a la distracción, a la comodidad. Y cuando la carne comienza a ganar terreno, aparece el cansancio inexplicable. El enemigo no siempre te ataca con ruido. Muchas veces te ataca con sueño espiritual. Con esa sensación de pesadez que te hace posponer lo eterno para enfocarte en lo urgente. Logra que te duela menos ignorar la oración. Que te resulte más fácil distraerte que profundizar. Y así, paso a paso, adormece tu conciencia espiritual hasta que ya no escuchas con claridad lo que Dios te está diciendo. Pero lo que hoy sientes no significa que estás fallando. Significa que estás siendo llamada. El cansancio que te está envolviendo es la señal de que estás cerca de algo sagrado, algo que Dios quiere revelarte y que el enemigo quiere impedir. Por eso sientes esa batalla interna. Por eso te cuesta concentrarte. Por eso estás agotada sin explicación. Hay un velo espiritual que intenta caer sobre ti. Un velo de confusión, de sueño, de distracción. Un velo que quiere desconectarte justo cuando estás a punto de escuchar algo que cambiará la dirección de tu vida. Pero Dios está rompiendo ese velo ahora mismo. Está permitiendo que sientas este cansancio para que lo reconozcas, para que no lo aceptes como normal, para que despiertes. Este agotamiento no es un enemigo, es un aviso. Es Dios diciéndote: levántate. Mantente alerta. Algo está por revelarse. Y aunque no lo parezca, dentro de ti algo ya está despertando. Esa incomodidad que sientes, esa sensación de que algo está fuera de lugar, no es debilidad. Es el espíritu moviéndose. Es la luz queriendo abrirse paso entre capas de presión. No ignores lo que sientes. No lo minimices. Hay momentos en los que el cansancio intenta anestesiarte justo cuando tu espíritu está por entrar en un terreno más profundo. Respira. Cierra los ojos un instante. Siente este momento. Estás siendo llamada a mantenerte despierta. A no rendirte. A no ceder ante ese peso que no viene de Dios. El que te guarda no se adormecerá. Si Él te guarda despierta, también puede despertar tu interior. Lo que viene requerirá una sensibilidad mayor, una conexión más profunda, una claridad que solo nace cuando te niegas a dejar que el cansancio hable más fuerte que tu fe. No temas. No estás a punto de caer. Estás a punto de ver. Hay un tipo de cansancio que no nace de hacer demasiado, sino de retener demasiado. A veces no estás agotada por las tareas del día, sino por las palabras que nunca dijiste, las lágrimas que no dejaste caer, las oraciones que guardaste en silencio, el llamado que sentiste pero no te atreviste a seguir. El alma también se cansa de contener, y cuando lo hace, comienza a enviar señales que el cuerpo no puede ignorar. Hay verdades dentro de ti que llevan tiempo queriendo salir. Hay fuego que Dios puso en tu espíritu que ha permanecido encerrado, comprimido, esperando un espacio para manifestarse. Y cuando lo callas una y otra vez, se acumula presión. Ese cansancio profundo que sientes podría ser, en realidad, el peso de aquello que Dios te ha entregado y que no has liberado. Jeremías sintió ese tipo de desgaste. Era un hombre sensible, espiritual, elegido para ver lo que otros no veían. Su corazón estaba lleno de la carga de Dios, pero esa carga lo desgastaba, lo dejaba sin fuerzas, lo hacía llorar, dudar, querer rendirse. Llegó un día en el que, agotado por la incomprensión y el rechazo, le dijo al Señor que ya no hablaría más, que ya no anunciaría nada, que estaba cansado hasta los huesos. Pero algo sucedió dentro de él. No era una emoción, no era un pensamiento, era una fuerza divina conteniéndose demasiado tiempo. Así lo describió:
su palabra era en mi corazón como un fuego encerrado en mis huesos, traté de contenerlo y no pude. Ese fuego interior, cuando no se libera, no se apaga. Quema hacia adentro. Lucha por salir. Pide espacio. Y cuando no lo tiene, tu alma se cansa, tu ánimo se debilita, tu sensibilidad espiritual se apaga. No porque hayas fallado, sino porque fuiste diseñada para expresar lo que Dios puso en ti, no para reprimirlo. Dios no te creó para ser depósito eterno de cargas, visiones, palabras, sueños o llamados. Él te creó para ser canal. Para que lo que te da fluya, no para que se estanque. Tu cansancio podría ser una señal de que estás reteniendo una temporada que ya no corresponde, un llamado que lleva tiempo tocando la puerta, una voz que quiere despertar, un ministerio que sigue esperando tu sí. No confundas tu agotamiento con falta de capacidad. A veces te sientes débil no porque seas frágil, sino porque estás intentando vivir por debajo de la unción que Dios te dio. La gracia que cargas no fue diseñada para una vida mediocre ni silenciosa. Fue diseñada para impactar, transformar, hablar, guiar. Y cuando intentas reducirte para encajar, tu espíritu empieza a resentirlo. Puedes sentirlo, una inquietud interna, un anhelo profundo, un pensamiento que regresa una y otra vez. No importa cuántas veces intentes apagarlo, se enciende de nuevo. No importa cuántas excusas pongas, vuelve a latir dentro de ti con fuerza. No es ansiedad. No es estrés. Es el llamado de Dios. Es ese fuego que no descansa hasta encontrar salida. Tu cansancio podría ser el lenguaje de ese fuego diciendo, déjame salir. Déjame hablar. Déjame dirigirte hacia lo que fuiste creada para hacer. No estás vacía. Estás llena. Llena de algo que no has expresado. Llena de algo que deben hacer. Llena de una palabra que tiene que ser dicha, de una idea que debe ser cultivada, de un propósito que debe despertar. Permítete sentir lo que llevas dentro sin miedo. Dios no te dio ese peso para destruirte, sino para empujarte hacia el lugar correcto. Cuando sueltas lo que no te corresponde y das espacio a lo que es tuyo, el alma respira de nuevo. Y lo que llamabas cansancio se convierte en dirección. Te daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ti. Esa promesa no solo te renueva, también te recuerda que hay más esperando dentro de ti de lo que has permitido salir. Si todo esto te está resonando, no lo ignores. Lo que hoy te cansa, mañana será la fuente de tu autoridad. Lo que hoy te pesa, mañana será tu testimonio. Y lo que hoy se siente como agotamiento, mañana se sentirá como liberación. Hay días en los que te preguntas cómo es posible sentirse tan cansada sin haber hecho casi nada. Te levantas con un peso extraño en el cuerpo, como si tu energía hubiera sido drenada mientras dormías. Comes bien, te hidratas, descansas, pero nada parece romper esa sensación de agotamiento que te acompaña como una sombra silenciosa. No duele algo específico, pero todo se siente pesado. Es como si tu espíritu estuviera intentando decirte algo que tu mente aún no puede entender. Lo que muchos no saben es que el cuerpo y el espíritu están más conectados de lo que imaginamos. No son dos mundos separados. Lo que hiere al espíritu se manifiesta en el cuerpo. Lo que afecta el alma termina afectando la fuerza. Por eso, cuando estás peleando una batalla espiritual, a veces la primera señal aparece en tu cansancio físico. No porque estés enferma, sino porque estás en guerra. Una guerra invisible, silenciosa, pero real. Ese agotamiento que sientes no siempre proviene de la vida cotidiana. A veces no viene de trabajar demasiado, sino de luchar sin darte cuenta. De resistir pensamientos que no son tuyos, de cargar emociones ajenas, de combatir ataques que no identificaste. La guerra espiritual no siempre llega con tormentas y caos. Muchas veces llega como una fatiga inexplicable, una pesadez constante, una pérdida de enfoque. ¿Nunca te ha pasado que cuando más quieres buscar a Dios, más cansada estás? Intentas leer la palabra y te invade el sueño. Intentas orar y tu mente se dispersa.
Quieres adorar y te sientes desconectada. Te preguntas por qué antes fluías tan fácilmente, por qué ahora todo cuesta tanto. Esa resistencia no es casualidad. Es parte de la batalla. El enemigo sabe que no puede destruir a una hija de Dios que ora, que busca, que permanece. Así que usa algo más sutil, el cansancio. No un cansancio común, sino uno que afecta tu espíritu. Uno que te hace pensar que estás perdiendo sensibilidad, cuando en realidad estás siendo atacada. Él intenta debilitar tu conexión con el cielo, no con golpes, sino con desgaste. Pero recuerda esto, Dios nunca permite una batalla sin ofrecerte también una salida, una fortaleza, una renovación. Él ve tu cansancio antes de que tú misma lo notes. Él siente tu agotamiento. Él conoce esas noches en las que lloras sin explicación, esos días en los que te fuerzas a seguir aunque por dentro ya no puedes más. Cuando tu cuerpo está agotado sin razón, cuando tu mente está saturada sin motivo, cuando tu espíritu está callado pero inquieto, ahí es donde Dios comienza a hablar de manera más profunda. Porque Él sabe que en ese punto ya no puedes sostener nada por tus propias fuerzas. Y cuando te quedas sin fuerzas, Él entra con las suyas. Hay un versículo que lo describe perfectamente: mi poder se perfecciona en tu debilidad. No dice, en tu fuerza, ni en tu disciplina, ni en tu capacidad de seguir intentando. Dice, en tu debilidad. Eso significa que tu cansancio no te descalifica. Te prepara. Te posiciona para un tipo de dependencia que no conocías antes. Cuando ya no puedes más, cuando las estrategias no funcionan, cuando tu espíritu parece apagado, entonces Dios hace espacio para que su fuerza te levante. El cansancio es a veces la forma más misericordiosa en la que Dios te detiene. Porque si no te sintieras así, seguirías corriendo hacia lugares que no te pertenecen, cargando responsabilidades que no son tuyas, ignorando señales que llevan tiempo hablándote. Tu agotamiento podría ser la última llamada del cielo para que vuelvas a escuchar con claridad. No lo confundas con fracaso. No creas que es tu culpa. No te condenes por sentirte así. Lo que estás viviendo no es una debilidad espiritual. Es un despertar espiritual. Es una invitación a dejar de luchar con tus fuerzas y comenzar a caminar con las de Él. Cuando estás cansada sin razón, cuando sientes ese peso sin explicación, no significa que estás perdida. Significa que estás siendo llamada. Que Dios quiere revelarte algo. Que hay una batalla en proceso, pero también una victoria preparándose. Respira profundo. Aunque no lo sientas, estás siendo fortalecida por dentro. Aunque no lo veas, Dios está moviendo cosas en lo secreto. Aunque no lo entiendas, tu espíritu está siendo alineado, afinado, despertado. No estás cayendo. Estás siendo transformado. Hay un cansancio que aparece cuando estás más cerca de tu propósito de lo que imaginas. No llega para detenerte, sino para revelar lo que estás a punto de cargar. Porque Dios nunca despierta un propósito sin antes preparar el espíritu, y muchas veces esa preparación comienza con una sensación de agotamiento que no tiene explicación lógica. Es como si tu alma estuviera diciendo, lo que viene es más grande que lo que has vivido, y necesitas soltar peso para poder recibirlo. Tu cansancio podría ser el espacio donde Dios está trabajando en silencio. Ese agotamiento que te frustra podría ser el terreno donde Él está removiendo lo viejo para sembrar lo nuevo. No lo ves, pero dentro de ti algo se está alineando. Algo te está empujando a mirar hacia adentro, a reconsiderar tus pasos, a escuchar más profundo. Hay un momento en la vida espiritual en el que el cansancio deja de ser una señal de debilidad y se convierte en evidencia de preparación. No porque Dios quiera verte exhausta, sino porque hay cosas que solo florecen cuando todo lo demás se detiene. Cuando ya no puedes sostener tus propias estructuras, cuando tus fuerzas no alcanzan, cuando tus planes se quedan cortos. Ahí es donde su propósito comienza a respirar. Piensa en Gedeón. Un hombre agotado, escondido, lleno de dudas, sin visión, sin valentía. No estaba en su mejor momento. No estaba fuerte.
no estaba seguro. Estaba cansado, emocionalmente drenado y espiritualmente apagado. Pero fue en ese estado donde Dios lo llamó, hombre valiente. No lo llamó valiente cuando peleaba. Lo llamó valiente cuando estaba escondido. Porque Dios no habla según lo que ves en ti, sino según lo que Él ha depositado dentro de ti. Y el enemigo lo sabe. Por eso intenta cansarte antes de que descubras quién eres realmente. Tu cansancio no significa que estés lejos del propósito. Significa que estás por encontrarte con Él. El desgaste que sientes podría ser la última resistencia antes del avance. Ese peso interno podría ser el espíritu empujándote hacia un territorio nuevo, una revelación nueva, una temporada donde verás claridad como nunca antes. Lo que hoy sientes como agotamiento, mañana lo entenderás como preparación. Porque cuando Dios se acerca a una persona para usarla, primero toca sus puntos más frágiles. No para destruirla, sino para reconstruirla con propósito. El cansancio hace que dejes caer las armas que ya no necesitas. Hace que sueltes hábitos que no sirven. Hace que renuncies a cargas que nunca fueron tuyas. Y cuando lo sueltas, Él empieza a moldearte de nuevo. A veces te sientes drenada porque cargas cosas que pertenecían a una versión pasada de ti. Cosas que fueron útiles en una temporada, pero que ahora solo te agotan. Cuando Dios va a promoverte espiritualmente, todo lo que no sirve se vuelve más pesado. Lo que no pertenece se vuelve insoportable. Entonces llega el cansancio como un recordatorio de que ya no encajas donde antes sí. Hay palabras que llevas tiempo callando, sueños que escondiste, dones que enterraste, y esa presión interna que sientes no es falla. Es propósito pidiendo salir. Es Dios recordándote que no fuiste creada para una vida pequeña, sino para un llamado que requiere fuerza espiritual. Pero esa fuerza no se forma en la comodidad. Se forma en el cansancio. En esos días en que dices no puedo más. En esas noches en las que lloras sin saber por qué. En esos momentos donde apenas puedes permanecer de pie. Ahí es donde Dios te marca. Ahí es donde Él susurra lo que nunca escucharías en la calma. Mi gracia te basta. Esa es su promesa. Y cuando la escuchas en medio del cansancio, se vuelve tu arma. Se vuelve tu escudo. Se vuelve tu verdad. No ignores el agotamiento que te visita. Está hablando. Está señalando. Está preparando. Porque tu espíritu está siendo elevado a una dimensión distinta. Una donde ya no caminarás por fuerza propia, sino por revelación. Una donde ya no dependerás de lo que sabes, sino de lo que Dios deposita en cada paso. Todo lo que has vivido hasta ahora te ha traído a este punto. Y este cansancio que sientes no es señal de que estás terminando, es señal de que estás a punto de comenzar. Hay un momento en la vida espiritual en el que ya no se trata solo de aguantar, sino de entender. Un momento en el que Dios no quiere que sigas empujando por fuerza propia, sino que comiences a soltar lo que nunca debiste cargar. Porque parte del cansancio que sientes no viene de lo que haces, sino de lo que retienes, de lo que te niegas a dejar ir, de lo que tu alma ya no puede sostener. Hay cargas que parecían ligeras al principio, pero que con el tiempo comenzaron a pesar más de lo que imaginabas. Palabras que te hirieron y nunca sanaste del todo. Responsabilidades que asumiste por amor o por necesidad, pero que ahora te están drenando el espíritu. Expectativas que otros pusieron sobre ti y que has intentado cumplir, aun cuando te están alejando de lo que Dios quiere. Y ahí, en ese desgaste, Dios te está llamando a algo más profundo, soltar. No por debilidad, sino por obediencia. Porque no todo lo que llevas encima te pertenece. No todos los dolores son tuyos. No todas las batallas necesitan tu intervención. No todas las personas pueden caminar contigo en esta etapa. Y seguir reteniendo lo que Dios te pidió entregar solo multiplica tu agotamiento. A veces sientes que no puedes más porque estás cargando cosas que deberían estar en las manos de Dios, no en las tuyas. Culpas que ya perdonó. Miedos que ya habló. Relaciones que ya cerró.
temporadas que ya terminaron. El desgaste llega cuando lo viejo se resiste a morir, pero Dios quiere mostrarte que soltar no es perder, es liberar espacio para lo nuevo. Echa sobre mí tu carga, y yo te sostendré. No es una invitación poética, es una instrucción espiritual. Una que, si obedeces, transformará tu cansancio en claridad. El cansancio también llega cuando sigues intentando ser quien antes necesitabas ser, pero no quien Dios te está pidiendo ser ahora. Parte de tu agotamiento es esta lucha interna entre la versión vieja y la nueva. Entre tu fuerza y su gracia. Entre lo que te enseñaron a cargar y lo que Dios te está pidiendo que entregues. Lo sientes, un peso en el pecho, una saturación en la mente, un desgaste emocional que parece no tener final. Pero no es el fin. Es el punto donde Dios comienza a reorganizar tu alma. A separar lo que debes soltar de lo que debes abrazar. A mostrarte dónde estás drenándote y dónde estás siendo guiada. Puede que haya personas a tu alrededor que amas profundamente, pero cuya presencia en este momento te cansa. No porque sean malas, sino porque tu espíritu está siendo movido hacia una atmósfera nueva. Y permanecer donde ya no hay gracia produce agotamiento. Quedarte donde Dios ya no te está alimentando provoca desgaste. Hay conversaciones que antes tolerabas, pero que ahora te dejan vacía. Hay ambientes que antes soportabas, pero que ahora te roban la paz. Hay hábitos que antes no te afectaban, pero que ahora te drenan. Eso no es coincidencia. Es sensibilidad espiritual. Es crecimiento. Es Dios afinando tu discernimiento para mostrarte que ya no perteneces ahí. Cuando Dios te prepara para algo mayor, primero te desconectas suavemente de lo que te limita. Y lo hace a través de señales internas. Una de esas señales es el cansancio. Esa sensación de que algo dentro de ti ya no soporta lo que antes soportaba. Esa incomodidad que te hace preguntarte, ¿por qué esto, que antes no me afectaba, ahora me pesa tanto? Porque estás cambiando. Porque tu espíritu está siendo elevado. Porque la unción que viene demanda un corazón más libre, más ligero, más enfocado. Dios no te quiere agotada. Te quiere afinada. Por eso usa el cansancio como un espejo. Para mostrarte que te drena, que ya no corresponde, que debes dejar atrás. Y cuando comienzas a soltar, algo milagroso sucede, la claridad regresa. La paz vuelve. La sensibilidad espiritual se despierta. El Señor es tu sombra a tu mano derecha. Esto significa que Él está más cerca de lo que crees, dispuesto a cargar lo que tú ya no puedes. No temas soltar. Lo que Dios te pide entregar nunca será más valioso que lo que te quiere dar. Estás cansada no porque estés terminada, sino porque estás siendo podada. Y toda poda antecede un crecimiento que aún no imaginas. Lo que viene requiere espacio. Y ese espacio nacerá cuando permitas que Dios te quite lo que te drena y te deje solo con lo que te impulsa. Tu cansancio no es señal de que perdiste rumbo. Es señal de que estás a punto de encontrarlo. Hay un momento en el camino espiritual en el que el cansancio deja de ser un peso y empieza a revelarse como un mensaje. Un aviso suave pero insistente que te dice que estás llegando al borde de algo nuevo. No lo sientes como emoción, sino como agotamiento. No como energía, sino como un vacío extraño, difícil de explicar. Pero dentro de esa sensación, Dios está moviendo algo. Está preparando un despertar. Cuando estás a punto de entrar en una nueva temporada, casi siempre llega una especie de agotamiento profundo. Una fatiga que no te derriba, pero que te frena. Que no te destruye, pero que te obliga a mirar hacia adentro. Es el cansancio que aparece justo antes de que Dios abra una puerta. Antes de que Él te muestre algo que hasta ahora no podías ver. Ese agotamiento, por extraño que parezca, no es el enemigo ganando. Es el Espíritu Santo acomodando tu vida para recibir lo que viene. Porque un corazón saturado no puede discernir. Una mente sobrecargada no puede escuchar. Y un alma cansada no puede sostener lo nuevo sin antes soltar lo viejo. Por eso, en este punto,
El cansancio no significa que estás perdiendo la batalla. Significa que Dios está afinando tu percepción. Quitando ruido. Apagando distracciones. Retirando personas, conversaciones y ambientes que te nublaban la vista. Te está llevando a un lugar donde solo su voz tenga autoridad. Puede que últimamente te sientas más sensible. Más consciente de lo que te afecta. Más alerta a lo que antes ignorabas. Eso no es debilidad. Es discernimiento. Es tu espíritu despertando. Es Dios abriéndote los ojos para que veas con claridad lo que antes te cansaba sin que lo notaras. Has sentido que algo viene. Que algo se mueve. Que algo está cambiando sin que puedas describirlo. No es imaginación. No es ansiedad. Es el cielo alineando piezas. Es tu espíritu respondiendo a un llamado que todavía no entiendes del todo, pero que ya te está transformando. Así funciona el despertar espiritual. Primero te cansas de lo que no te pertenece. Luego te das cuenta de que ya no puedes vivir como antes. Te empiezan a pesar conversaciones superficiales, ambientes sin propósito, rutinas sin vida. Y aunque no lo digas en voz alta, sabes que estás creciendo por dentro. El cansancio que sientes es la prueba de que algo viejo está muriendo y algo nuevo está naciendo. Es la transición entre lo que eras y lo que Dios está formando ahora. No se siente glorioso. A veces ni siquiera se siente espiritual. Pero lo es. Es el dolor santo de un corazón que está siendo moldeado para algo mayor. Piensa en Moisés. No lo llamó Dios mientras estaba fuerte, liderando o inspirado. Lo llamó cuando estaba agotado, escondido, alejado, confundido. Lo llamó desde una zarza que ardía sin consumirse, porque esa era la representación perfecta de lo que Él hace: encender fuego en lo cansado, vida en lo roto, propósito en lo que se sentía apagado. Yo estaré contigo. Eso fue lo que Dios le dijo. Y eso es lo que te está diciendo ahora. No estás cansada porque estás terminada. Estás cansada porque estás siendo llamada. Y la fatiga es solo la evidencia de que tu espíritu está mudando de temporada. Hay una fuerza nueva esperándote, pero no nacerá de esforzarte más, sino de rendirte más. No vendrá de exigirte, sino de confiar. No se producirá por empujar, sino por escuchar. Porque lo que viene para ti no se sostiene con energía humana, sino con gracia divina. Y cuando la gracia entra, algo cambia. El peso no desaparece de un día para otro, pero deja de aplastarte. El cansancio no se evapora, pero ya no te domestica. La oscuridad no se va por completo, pero ya no te intimida. Porque en medio del agotamiento, Dios te da una nueva claridad. Una visión que no proviene de tu fuerza, sino de su presencia. Te darás cuenta de que no estabas perdiendo sensibilidad, estabas ganándola. No estabas apagándote, estabas siendo afinada. No estabas debilitándote, estabas siendo fortalecida desde adentro. El cansancio te está preparando para ver lo que siempre estuvo ahí, pero para lo cual aún no estabas lista. Te está llevando a un terreno más profundo, donde tu fe no será teoría, sino vida. Donde ya no caminarás por impulso, sino por dirección. Donde dejarás de sobrevivir y empezarás a despertar. Lo que viene no será pesado. Será sagrado. Y este cansancio es solo la antesala. Hay un punto en el camino donde ya no importa cuán cansada estés, porque empiezas a sentir algo diferente. Un calor suave en el pecho. Un leve despertar en el espíritu. Una intuición que te dice que este agotamiento no es un final, sino un umbral. Estás cruzando de una temporada a otra, aunque todavía no lo entiendas. Es como si Dios tomara tu cansancio con sus manos y lo transformara, poco a poco, en revelación. Y ahí, justo cuando parece que ya no tienes nada más que entregar, Él empieza a hablar. No con ruido, no con urgencia, sino con una ternura que rompe cualquier defensa. Te recuerda que no estás hecha para vivir agotada, sino sostenida. Que no fuiste creada para cargarlo todo, sino para caminar en gracia.
que incluso cuando te sientes débil, su fuerza te envuelve. Te sostengo con mi mano derecha. Esa palabra entra como luz en lo profundo. Y te das cuenta de que lo que te mantenía en pie no era tu disciplina, ni tu resistencia, ni tu esfuerzo, era Él. Siempre fue Él. Tu cansancio no define tu fe. No define tu valor. No define tu destino. Define que estás viva. Sensible. Atenta. Que tu espíritu no está muerto. Que todavía luchas por buscar a Dios aunque a veces te quedes dormida en el intento. Que sigues queriendo escucharlo aunque tu alma tiemble. Esa sensibilidad es la prueba de que no estás lejos. Estás siendo llamada. Estás siendo despertada. Dios no despierta a quien no tiene propósito. No inquieta a quien no tiene destino. No sacude a quien no tiene un llamado profundo. Si te sientes así, es porque Él está cerca. Muy cerca. Y en este último tramo, Él quiere que escuches algo. No estás sola. No estás perdida. No estás fallando. Estás siendo transformada. Tu cansancio es el eco de un espíritu que se niega a conformarse con una vida sin propósito. Es el alma diciendo, quiero más. Necesito más. Fui creada para más. Y Dios responde a ese clamor. Te toma de la mano y te lleva hacia un descanso distinto. No un descanso que solo calma el cuerpo, sino uno que sana el alma, que ilumina la mente, que despierta la visión. Porque lo que viene para ti no será pesado. Será sagrado. No será agotador. Será vivificante. No será confuso. Será claro. Te levantarás un día y dirás, ahora lo entiendo. Entenderás por qué ciertas cosas te cansaron tanto. Por qué ciertas puertas no se abrieron. Por qué ciertos ambientes comenzaron a drenarte. ¿Por qué tu espíritu se volvió más sensible de la nada? ¿Por qué sentiste esa presión antes del cambio? Él estaba reacomodando todo dentro de ti. Él estaba preparando el terreno. Él estaba limpiando tu atmósfera. Él estaba despertando tu propósito. Y ahora, en este punto final de esta reflexión, Dios te extiende una invitación. No una exigencia. Una invitación suave, profunda, llena de amor. Te invita a rendir lo que te pesa, a entregar lo que te drena, a soltar lo que ya no corresponde y a permitirle a Él ser tu fuerza, tu paz, tu guía. Ahora, si este mensaje tocó tu corazón, no te lo guardes. Compártelo con alguien que necesite dirección, con alguien que ha estado pidiendo una señal, con alguien que necesita saber que Dios aún habla. Al hacerlo, te conviertes en instrumento de su voz, en luz para otros que buscan claridad. Y si este mensaje despertó algo dentro de ti, quédate cerca. Suscríbete, dale me gusta y comparte este video. Porque cuando lo haces, ayudas a que la palabra llegue a quienes más la necesitan. No estás solo presionando un botón, estás sembrando esperanza. Estás extendiendo la voz de Dios a lugares donde tú quizás no puedas ir, pero donde su espíritu sí puede alcanzar. Quédate, escucha, crece. Porque esto no termina aquí, apenas comienza.